encontré como director del colegio, de los dos colegios en realidad, entonces, el padre Victoriano Pardo, sí, que al año siguiente dejó el puesto al padre José María Ruiz. Sí. ¿Qué conoció usted de Cádiz, del colegio de Cádiz, antes de venir? ¿Qué idea tenía usted de cuando lo mandaron a Cádiz? ¿Qué pensó? Pues vine ilusionado. Antes de estudiar la teología, había estado 2 años en Tánger y 1 año en Tetuán. Por tanto, había estado en Ceuta, por tanto, había pasado el Estrecho y tenía curiosidad por conocer a Cádiz. Y además con mucha ilusión. Yo cuando me ordené sacerdote, pues sentía la necesidad de vivir mi sacerdocio en plenitud. Y llegué a Cádiz con muchísima ilusión. ¿Se encuentra usted en la comunidad, aquí, en la comunidad, además del director de don Victoriano, a quién se encuentra usted? El padre José María Ruiz, que era capellán, y bueno, después don Raimundo Réjola y muchos jóvenes, por ejemplo, Varela, el padre, el que fue después sacerdote, no me acuerdo ahora cómo se llama. ¿Miguel? Bueno, éramos muchos, éramos 20 y tantos. ¿Don Ciriaco también? Don Ciriaco estaba allí en el oratorio, sí, claro. Don Ciriaco estaba también, entonces... ¿El padre Vicente estaría allí también? El padre Vicente, estaba el padre Jesús. ¿Del padre Vicente el recuerdo? ¿El recuerdo de usted del padre Vicente? El padre Vicente, un recuerdo entrañable y además que me marcó a mí mucho. Sí. Padre Vicente, su testimonio. Sí. Respecto a la acogida que tuve, pues tuve una acogida muy buena, tanto por parte de la comunidad colegial como por parte también de la diócesis. En aquel tiempo aquellos 2 años que estuve entonces, tuve muy poca relación con la autoridad eclesiástica, con el obispo. Sí, estuve visitándole cuando llegué y para pedir licencias de confesión, como era preceptivo entonces. Pero vamos, teníamos poca relación. ¿El obispo era, don Antonio? Gutiérrez. Ah. No, el anterior. ¿Qué recuerdo tiene usted de los chicos de...? Bueno, sí. Digo que en el colegio también tuve una buena acogida por parte del alumnado. A mí me decían el cura chico. El cura chico, bien, como el cura chico lo soy. Pero muy afectivos, muy cariñosos. Había muchos internos, entonces estaba el internado lleno y bueno, mucha relación con ellos especialmente. Me encargaron también de una de las salas de juegos para los jueves, los domingos, que no tenían clase, porque entonces teníamos el sábado clase mañana y tarde, y solamente los domingos y luego el miércoles por la tarde, o el jueves por la tarde, perdón, jueves por la tarde que teníamos tarde libre, no había clase. Entonces los chicos, venían chicos externos también mucho a las salas de juego, y yo estaba encargado de la que está, donde está ahora el comedor. Y había otra donde está la biblioteca, otra sala de juegos, de esa no recuerdo quién estaba encargado.
Entonces era un colegio abierto igual que ahora, también estaba siempre lleno Sí, de chicos al colegio. estaba así. Entonces era eso. No tenían otra, vamos, o les gustaba más. Estaba abierto, sí, estaba abierto. Ahora está más, diré yo, pero entonces estaba abierto. Sobre todo para los internos, que en esos días podían ir al cine o iban el domingo, podían ir al cine o podían ir al fútbol, o bien quedarse en el colegio jugando, así entretenidos. Y bueno, y luego con los externos lo mismo, las familias me acogieron muy bien. Y por parte de la diócesis, ya cuando vine esa vez recién ordenado, pues me acogieron muy bien también. Y en la parroquia de esa ayudé mucho al padre Camilo, que estaba solo ahí en la parroquia de San José. Yo iba mucho, sobre todo los años sucesivos, cuando vine la segunda vez, iba a colaborar con él, a decirle una misa los domingos, a confesar. La misa de una la solía decir yo todos los domingos, y antes confesaba y después, o mejor dicho, antes de la misa de 12 ya confesaba yo a la gente, y antes de la misa de una que la decía yo también. O sea que tuve mucha relación y traté de ayudar. ¿En la segunda época cuántos años estás seguido? En la primera época estuve 2 años. Sí. Y en la segunda época estuve, pues, en total son 52 años. Por tanto, 50 años. En la segunda época, que fue 1966, septiembre de 1966, hasta ahora. Tuve un año en Roma, en el año sabático, que fue del 76 al 77, cuando vino la transición en España. Entonces, me acuerdo que en Roma, en la embajada de Roma, voté yo el referéndum que se hizo, a ver si se cambiaba o no. Y allí voté. Y luego regresé en julio del año 1977, pero entonces no vine al colegio de aquí, de Puerta Tierra, sino que me escribieron, me habían dicho que volvía aquí, pero un mes antes o 2 meses antes me escribió el provincial que fuese al colegio San Felipe Neri, ciudad, porque aquí ya estaban varios sacerdotes, que la parroquia de San José ya estaba más atendida por otros sacerdotes diocesanos, y por tanto que el padre Herrero, que me había sustituido a mí aquí cuando yo fui a Roma, que ya estaba ahí, que había venido él del oratorio San Felipe aquí, cuando yo me marché a Roma, entonces que yo le sustituyese allí. Y estuve 3 años, los 3 últimos años que el colegio San Felipe Neri tuvo representación allí en Cádiz, en la calle San José, en el oratorio. Esos años, vamos, yo tuve una pequeña decepción al no venir aquí directamente, pero enseguida encontré trabajo y encontré algo que me ilusionó y que me mantuvo en una actividad frenética.
y es el especie de sínodo, aunque no lo llamó el sínodo, sino Movimiento de Renovación Cristiana, don Antonio Dorado, inició entonces, en ese año, ese movimiento. Y con la temática y sobre todo con la técnica de los sínodos diocesanos, grupos sinodales, reuniones semanales y luego estudiar una cuestión y hacer propuestas a la diócesis. Y allí me encontré con un grupo de jóvenes que habían venido, yo creo que de los franciscanos, de las, no sé cómo le llamaban, los de las juventudes franciscanas, se habían trasladado al oratorio de San Felipe. Y con ellos y con otros que cuando anunciamos ese movimiento en la iglesia se fueron reuniendo. Fuimos reuniendo hasta 17 grupos sinodales allí en el oratorio. Entonces, todos los días teníamos reunión de algún grupo. Si las reuniones eran semanales, sí. Y yo, entonces, aquellos no tenía aquí trabajo en el oratorio, sino que estaba allí fijo. Tenía trabajo en la iglesia, ¿no? En las misas de la iglesia, y luego en éramos 3 los que llevábamos ese movimiento. Estaba el padre Manuel Mateos, que estaba entonces, figuraba como rector de la iglesia, pero no era el director de la casa, de la comunidad. Y después el actual padre Óscar de San Antonio estaba estudiando medicina. Había sido mi alumno aquí cuando volví en el año 1966. Había sido... Alumno suyo, y entonces él también participaba Él sí, estaba estudiando medicina, pero tenía mucha amistad conmigo y él venía allí, él era un miembro de eso, y entre él una chica que figuraba como secretaria del grupo, de los grupos, y yo, los 3 llevábamos todo ese movimiento. Y trabajamos muchísimo, una relación con el obispado extraordinaria. Llegamos, después del primer año de eso, hubo una asamblea, pero una asamblea en cada grupo. No se hicieron más que 2 asambleas. La primera fue en la parroquia de San Antonio y la otra en el oratorio San Felipe Neri. Sí. Y allí sacamos conclusiones, consecuencias que fueron a parar al obispado. Y eso continuó 3 años, que fueron los 3 años que estuve yo en el oratorio. Usted ha querido mucho usted al obispo que ha tenido y los obispos lo han querido mucho a usted. Sí. Ha tenido muy buena sintonía con ellos, ¿no? Sí. Cuando llegué la primera vez, como os he dicho, no me acuerdo el nombre, se apellidaba Gutiérrez, que era un obispo que estuvo muchos años aquí. Pero poco. La relación con él fue cuando le fui a visitar, cuando llegué aquí y a pedirle licencias para confesar, celebrar, en fin, todo eso. Y después, cuando llegué la segunda vez, ya estaba un obispo vasco, hombre, ¿Dorado? No, Añoveros. Añoveros, don Antonio Añoveros. Bien, con él tuve, pero poco tiempo porque lo cambiaron a Bilbao. Y vino enseguida, me acuerdo cuando vino don Antonio Dorado, que tomó posesión de la diócesis el día del Domum
y lo tomó en la Catedral Vieja, porque la Catedral Nueva estaba cerrada por el desprendimiento de piedras, ¿no?, de la bóveda. Y con don Antonio muchísima relación, muchísima relación. Y ya después de con don Antonio Ceballos también. Después con don Antonio Ceballos, muchísima, muchísima. Don Antonio, los 10 últimos años, bueno, lo que estaba hablando antes era de la primera parte que estuve en... Pero cuando volví después, 1966, a partir de ahí tuve muchísima relación con don Antonio Dorado. Acudía yo a las reuniones diocesanas que tenían en Vejer, en la Oliva, en el santuario de la Oliva. Teníamos reuniones allí. Yo siempre solía ir a las reuniones de los sacerdotes diocesanos. Por tanto, me conocían prácticamente todos y, bueno, tuve una buena amistad con todo el clero diocesano también. Y entonces es cuando esto que contaba de Óscar y eso fue cuando él era ya primero alumno de aquí y estuve dándole clases de latín y era mi auxiliar también. Al padre Óscar yo le tenía como eso, cuando compañero y como auxiliar de la clase. Y luego me topé con él cuando estaba ya estudiando, cuando me destinó a mí don Antonio Ceballos, no, el otro don Antonio Dorado, cuando me destinó al oratorio, pero como rector del oratorio, con nombramiento oficial. Porque don Antonio Dorado quería que el oratorio San Felipe Neri fuese como una iglesia universitaria, así como en Salamanca tiene su iglesia universitaria y en otras partes tenían también. Quería que en Cádiz la iglesia de los universitarios fuese el oratorio San Felipe. Y entonces a mí me habló don Antonio. Yo le dije, mire, don Antonio, yo no tengo experiencia del mundo universitario. He estudiado en la universidad, pero concretamente no como capellán, sino he hecho la carrera, pero no, como capellán no tengo yo experiencia en ese mundo. Y entonces, pues yo propuse otro marianista. Y el obispo dice, no me lo quite de la diócesis, no. Entonces hablé al padre provincial, le dije, mire, pasa esto, pero yo no me considero con cualidades para llevar este mundo universitario. Y entonces el provincial me dijo, pues no tengo otro ahora. Pero le dijo al señor obispo, mire, no tengo ahora que yo crea, pero el padre Feliciano podía ir, creo que haría un buen papel allí. Yo tengo una carta del provincial que me decía todo esto. Y me dice el obispo, cuando él recibió esa carta del provincial, dijo, sí, que venga el padre Feliciano. Si no tiene usted otro, pero que venga él. Y me hizo entonces el nombramiento como rector y vine, y aquí es cuando hicimos eso del sínodo que os he dicho antes, todo eso. Y el oratorio tuvo mucho movimiento y mucho apostolado, se hizo allí. Bueno,
Sobre el colegio también un poquito, Feliciano, que las características de la educación marinista, aquí en el colegio, ya hablando del colegio San Felipe Neri, actualmente, las características de la educación marinista, ¿cómo las ve usted reflejadas? En el mundo marinista que nos estamos moviendo ahora, ¿cómo ve usted en qué se refleja en San Felipe Neri? Bueno, el tema del espíritu de familia, sí, ¿lo ve usted reflejado? El tema del espíritu de familia está reflejado y muy bien reflejado. Luego, el espíritu de apertura, ¿no? Eso está hoy más reflejado que nunca. El colegio está más abierto que nunca a eso. Así que, de verdad, yo lo estoy viendo así, ¿eh? Colegio más abierto a la ciudad, más metido el colegio en celebraciones de acontecimientos de la ciudad de Cádiz, con esa participación, por ejemplo, en el tricentenario, y en otros acontecimientos que ha habido, estando Javier aquí también. Yo lo veo y lo veo muy bien. Lo veo que está hoy día el colegio. Antes estaba menos abierto, cuando vine yo aquí la primera vez. Era un colegio menos abierto, atendía muy bien a los alumnos, los cuidaba mucho, pero yo digo que fuera del ámbito colegial, pues tenía menos relación. Y las horas de apertura del colegio, fuera del horario escolar, que era un poco más extenso quizá que ahora, porque pues entonces era menos el tiempo que los alumnos externos estaban en el colegio. Ahora, en cambio, pueden estar hasta las 8 o las 9 de la noche. Ahora anochece y están jugando en el patio. Y luego en acontecimientos de la ciudad y eso también. El aspecto religioso, desde que usted en la primera época, el colegio, eran otros tiempos, pero de todas maneras los marinistas nunca imponían la asistencia a todas las actividades pastorales, sino que era más una invitación. Una invitación. ¿Eso era porque lo teníais imbuido en vuestro espíritu? Sí, sí, lo teníamos eso, que no se imponía, se proponía. La fe se propone, pero no se impone. Y lo mismo, el vivir en cristiano se propone y yo diría que se insinúa, pero no se fuerza a nadie. Entonces, teníamos aquí misa, con los internos sí teníamos misa todos los días aquí, pero con los externos no. Y bueno, y los externos iban a misa allí al Oratorio San Felipe, en la primera etapa que estuve yo. Iban los profesores de aquí, allí, con los alumnos mayores. Y con los demás había una misa o varias misas en la iglesia, también para los que querían venir. Eso sí. no era típico en aquellos tiempos. Los colegios religiosos eran mucho más impositivos. Sí, más impositivos, sí, era así. Los marinistas, sí, por su tradición, siempre han sido más tolerantes. Sí, mucho más. O sea, que se ha trabajado mucho y se ha anunciado el Evangelio, se ha dado clases de religión, se ha tratado de instruir en la fe a los alumnos, pero nunca la práctica de la vida cristiana nunca se ha impuesto así por la fuerza.
a los internos se les consideraba como miembros de la familia, de verdad. Nosotros estábamos en el coro, la comunidad, que éramos 20 y tantos los marianistas entonces, estábamos en el coro y los alumnos estaban en la iglesia bajo el coro con sus profesores. Y nada, cuando se trataba de la comunión bajábamos de eso, del coro bajábamos, íbamos a comulgar a los rodilleros que había delante del presbiterio. Y eso se tenía, pues ya digo, con los internos mayores sobre todo. Pero era, si no querían, a nadie se le forzaba. Pero vamos, lo consideraban como una cosa de familia. Y tras de la misa temprana íbamos a desayunar. Y desayunábamos con los niños, con los internos. En cada mesa siempre había un religioso con ellos, tomando el mismo menú que lo que tomaban ellos, y en fin, y para que observasen también las reglas de educación, ¿no?, en la misa. O sea que yo me acuerdo que estaba, el comedor es lo que ahora son las clases de lo que se hizo nuevo hace unos años. Y ahí donde estaba el comedor antes, donde están esas clases, estaba el comedor dividido en 3 clases, en 3 partes, alumnos pequeños, medianos y mayores. Y me acuerdo que me tocaba lo más próximo a la cocina, que estaba entonces donde esa clase que da a la avenida. Esa era la cocina entonces, y enfrente estaba ese comedor donde yo en una mesa de los internos mayores, allí desayunaba, comía y cenaba todo. El desayuno veníamos después de la misa y luego pues las comidas a las horas. Esa tolerancia también en el tema religioso, esa tolerancia también se trasladaba a los temas políticos, a los temas sociales, de tal manera que por eso posiblemente haya habido antiguos alumnos en todo el espectro de la política. Pues sí, se respetaba mucho. Eso. Por supuesto que no identificábamos la derecha con ser cristiano practicante, ni tampoco la izquierda con ser, qué sé yo, una mala persona, no, sino cristianos practicantes y no practicantes. Bueno, hay que invitar a los practicantes como cristianos. No vamos a ser cristianos de nombre o de fachada, o de cumplimiento simple de ir a misa o no ir a misa, sino un cristiano, pues, ante todo es una persona de fe, una persona que ama, una persona que se entrega al servicio de los demás. Y bien, se ofrecían para quienes quisiesen avanzar un poco en su entrega a la fe, las congregaciones marianas, los chicos más pequeños, la cruzada misionera, los cruzados se llamaban, y esos eran grupos de alumnos que querían vivir su fe con más intensidad, apropiada cada grupo a su edad y a su mentalidad. Se fomenta también mucho el espíritu crítico, ¿no? Sí, también entre los mayores, sobre todo, sí. Sí, que no había que admitir las cosas, sí, porque sí, sino que había que tener espíritu crítico para discernir cada uno lo bueno o lo que era de acuerdo con
un cristiano con la vivencia cristiana o con lo que le recuerdo. Lo mismo en ideas políticas, ¿no? Lo que era conforme a la fe cristiana o lo que no era. Pero vamos, nunca imposición ni separar a los que no tenían mi ideología, echarlos a separarlos, no. A todos se admitía y a todos se respetaba. Como colegio marianista, la figura de María, ¿cómo influye en la educación marianista? ¿Cómo se puede explicitar la figura de María en la educación del colegio marianista? Pues yo diría que lo fundamental y la idea central de nuestra educación, que el objeto de nuestra fe y de nuestra devoción es Cristo Jesús. Eso es. Y la Virgen es la Madre de Cristo Jesús. Y tenemos que ir a Jesús por María. María es un camino y además el mejor camino para llegar a Jesús. Entonces, se vivía esa espiritualidad mariana y se vive esa espiritualidad mariana porque María es la que nos lleva a Jesús y María es, como lo dijo Jesús en las bodas, María en las bodas de Caná, haced lo que Jesús os diga. María nos lleva a Jesús, María nos insinúa, nos dice lo que Jesús quiere de nosotros. Un poco resumido, María no es una figura que no tiene encaje en el cristocentrismo, no. Nuestra espiritualidad es cristocéntrica, totalmente. Pero a Jesús no se le ve. Jesús tuvo una madre y Jesús vivió y estuvo y su madre le acompañó hasta la cruz. Entonces, tenemos episodios evangélicos donde la intercesión de María se ve clarísimo. Bueno, no tienen vino en las bodas de Caná. Bueno, y allí María que intercede y que eso. Y así que María para nosotros es camino, es un medio, un atajo, diría yo, camino rápido, un atajo para llegar a Jesús. Pero el término siempre es Jesús. Usted ha vivido muchas épocas de educación. ¿Qué le diría ahora a los profesores de la actualidad para que el colegio siguiera siendo un colegio marianista, que no se perdiera el carácter marianista del colegio? ¿Qué le diría usted a los docentes de ahora? Pues yo les diría eso, que se entregasen con toda ilusión, desde luego, que trabajen con ilusión y que los niños se contagien de esa ilusión. Yo, una de las cosas que he tenido siempre y que me han hecho feliz es la ilusión con que he trabajado y la entrega generosa que he hecho en lo que he tenido que hacer y en lo que yo me he buscado para hacer. Todo eso que lo he hecho con muchísima entrega y con mucha ilusión. Y los chicos, cuando ves que lo vivo, eso que estoy diciéndoles, pues, o sea, yo les diría que vivan ellos la fe, que la estudien, que estudien la fe cristiana, y que la vivan, que no solo le digan cosas y lo que tienen que hacer, sino que le digan lo que ellos están viviendo. O sea, que lo vivan y que lo que les dicen a los chicos que lo vivan, lo vean reflejado en su profesor, que lo está viviendo él. Pues eso, como de Jesús se dice
que empezó, cuando empezó la vida pública, le dice, cepit facere et docere. Empezó a decir, a obrar, facere, a hacer y a decir. Jesús primero decía, o esto hacía, vivía él, y luego hablaba, daba una experiencia de su vida. Eso tienen que hacer los catequistas, eso tiene que hacer todo el que quiera influir un poco, vamos, o transmitir, yo diría, transmitir su fe o su ilusión a otra persona. Ver que eso que les dice no lo dice así porque lo ha estudiado, sino porque lo vive él. Eso, la vivencia de la fe, yo les diría que es vital, vital, vital. Y además transmitir esa fe con muchísima ilusión y con muchísima entrega. No decírselo y yo no. Usted, para nosotros mucho, primero, sí. Ya terminamos, Cristiano? Va a ser un poquito nada más y ya terminamos. Cambiando la batería. Ya. ¿No? Que va a ser un poquito nada más y que ya terminamos. No, Sí. Ya terminamos. Sí. Para que tampoco... ¿No vais a ver más ya o sí? Sí, ahora a ver si está por ahí este hombre barbudo. Pero vamos a grabar un poquito más con usted. Le había preguntado ahora por las primeras comuniones. El sentido de las primeras comuniones y su relación con las catequistas. Sí. Tiene que decir algo de las catequistas. Claro. Ahora sale usted grabado y no habla de las catequistas. ¿No quiere? La importancia de las primeras comuniones, el significado de la primera comunión en los colegios marianistas. Yo creo que las etapas de la fe, pues podemos decir que son el despertar religioso. Es decir, cuando los niños se les va hablando de Dios, se les va enseñando alguna oración, algunos en familia, ¿no? El despertar religioso, que cuando la sociedad española ha sido más creyente y en las familias se ha vivido más la fe, entonces ese despertar religioso se hacía en familia. Después venía ya la catequesis de primera comunión. Y eso es una etapa importante, porque ahí no solamente se catequiza a los niños, sino que teníamos reuniones con los padres para catequizar también a los padres. De tal forma que los niños o los padres no dijesen, bueno, ahí tenéis los catequistas, tenéis a mis hijos, a mi hijo, para que lo preparéis para la primera comunión. Pero yo estoy alejado de eso, no me preocupo. Entonces, así se venía haciendo, ¿no? Dar la catequesis, aquí también en el colegio. Me acuerdo que los catequistas de segundo curso, segundo curso, cuando yo llegué aquí la primera vez, los niños de segundo de primaria eran los que recibían la catequesis de primera comunión. Bueno, y entonces se les preparaba bien y para hacerlo todo con mucho orden. Bueno, bien, pero vamos, con los padres se tenía una reunión para decirles cómo iba a ser la primera comunión y darles una idea. Pero no tenían más contacto con los catequistas, los padres. Entonces, el año sabático que estuve en Roma, entonces yo estuve asistiendo
en la Universidad Lateranense a un curso de catequética y de pastoral. Catequética y pastoral. Bien. Y entonces cuando llegué aquí, ya he dicho que me destinaron al oratorio, entonces había allí el primer año y el segundo, hubo alumnos porque no se había terminado de construir el edificio ese, porque había habido huelgas después del 77 y demás, se habían perdido muchas horas de trabajo y no. Bueno, pero voy a no entrar en tanto detalle. Bueno, entonces yo estaba en el oratorio y cuando vine de Roma. Y entonces con una ansia enorme de trabajar en esto. Y entonces pensé que la catequesis tenían que darla los padres de los niños que se preparaban para la comunión. Nosotros teníamos que preparar a los padres para ser catequistas. No quiere decir que todos los padres tenían que venir a dar la catequesis a sus hijos respectivos, no, sino que hubiese padres de esos niños que asumiesen el servicio de la catequesis. Y así fue. Y tuvo un éxito enorme. Empezamos por preparar a los padres. La escuela de teología, que entonces estaba en su momento culminante, daba muchos cursillos y yo llevaba a los catequistas, a esos padres que hacían de catequistas allí. Por otra parte, yo tenía cada día o cada semana una reunión con los padres antes de dar la catequesis, preparando la catequesis. Pero antes ellos tenían el tema, porque yo se lo había mandado escrito, y tenían que haberlo estudiado. Y luego ya, para las técnicas de la catequesis, pues nos reuníamos y yo les decía esto, hacerlo así, hacerlo de la otra forma. Estas catequistas, teníamos 3 cursos, el precatecumenado, o bueno, diríamos, el año precatecumenal, el catecumenal y el postcatecumenal. Así eran segundo, tercero y cuarto, que después, cuando cambiamos al curso tercero, el de la comunión, serían segundo, tercero y cuarto. Bien, entonces, las catequistas, ya digo, me esforcé muchísimo por formar a los catequistas. Tú sabrás cómo los matriculaba yo, el colegio les pagábamos la matrícula de los cursos que hacíamos en la escuela de teología y ellos venían a la catequesis, los cursillos con mucha ilusión. Cada año a esos cursos les llevaba yo 30 y tantas catequistas. Entonces, cuando les matriculaba, me acuerdo que el secretario me decía, el curso está salvado. ya tenemos 30 y tantos matriculados, solamente los de ellos. Bien, ¿y qué pasaba cuando ya daban los 3 cursos? Se marchaban, algunos sí, algunos ya terminaban esos 3 cursos, pero otros se quedaban, nadie les obligaba, se quedaban porque sentían vocación de catequista y preparados para la catequesis. Llegué a tener, resumiendo, 50 catequistas para esos 3 cursos de precatecumenado, catecumenado y postcatecumenado. 50 catequistas. Me acuerdo que un profesor, don Francisco Camacho, me decía, yo no sé cómo usted puede gobernar a 50 mujeres. No eran todas madres, había padres también, pero padres menos porque tenían trabajo.
y entonces las madres, muchas no tenían trabajo fuera de casa, entonces no todas. Y entonces eran mucho más las catequistas. Y se formó entre las catequistas una auténtica comunidad, unidas, no había allí ningún disgusto, allí todos celebrábamos cosas, hacíamos teatro también en las vacaciones y todo eso. Que me mira a mí. Ah, sí, sí. Y entonces, ya digo, hasta que ahora ha venido, algunas han continuado hasta ahora. Pero yo entiendo que ya no tenían edad para continuar eso, que ya estaban demasiado mayores para estar con los niños pequeños. Pero consiguió usted el catecumenado de los niños y también montar Así, la comunidad. eso, aparte de esos catequistas, yo les reunía a los padres de los demás, los reunía para darles a ellos las catequesis fundamentales sobre el bautismo, sobre la penitencia, sobre la Eucaristía y otras, ¿no? Por lo menos una reunión trimestral o bimestral cada 2 meses a todos los padres les daba solamente a ellos. Sí. Bueno, y así hasta que llegó el tiempo que ya me jubilaron a mí. Bueno, eso pasa siempre. En los últimos años que empezaban a venir, bueno, pero digo, que creamos una auténtica comunidad, una auténtica familia. Precisamente esta tarde hay un grupo de esas antiguas catequistas que me han llamado y me han dicho que quieren reunirse esta tarde conmigo y que tomemos un café juntos. Un grupo de 6 o 7. Con la relación y con el cariño que sí. Ellas me querían mucho a mí y yo les quería mucho a ellas, por supuesto, y a ellos. Y como una familia, la verdad. Y creo que hicimos mucho bien. Ahora se ha vuelto a reiniciar eso, porque han empezado con padres nuevos y madres nuevas a enseñar a sus hijos el mismo sistema. Me ha gustado mucho, ¿no? La primera comunión, la celebración de la primera comunión, realmente la trae a Cádiz también los marianistas, ¿no? En 1892, una de las cosas que traen los marianistas de Francia es la celebración de la primera comunión. Sí, la hacían con mucha... ¿No se celebraba tanto antes o...? Pero no, se hacía la catequesis en clase, en horario escolar, ¿no? Por el profesor de la clase, del curso, por los profesores del curso en que estaban los chicos esos, sí. Y entonces los padres, la familia no participaba tanto. Pues ya por terminar, Feliciano,